Creo que estamos a suficiente distancia. Por mucho que grite, no voy a proyectar nada para ahí. Pero gracias por vuestra invitación y gracias también por poder compartir también este tiempo que de tiempo en tiempo tenemos para acercarnos a la palabra juntos. Y también, desde luego, traigo saludos de la congregación en San Celoni, donde estamos ministrando, sirviendo al Señor. Y también gracias de nuevo por esta oportunidad de estar con vosotros. Me gustaría comenzar preguntándoos si se os hicieran la pregunta: ¿en qué era vives? ¿En qué era vives? Dirías, pues no sé, la era espacial. Bueno, ya queda un poquito hasta anticuada decir la era espacial, porque yo recuerdo de pequeño, cuando en el año 69, ya ha llovido desde entonces, se hizo la gran gesta de la llegada del hombre a la luna, y me acuerdo que lo viví todavía en blanco y negro, en aquellas teles barrigonas que teníamos en casa, quien podía tenerla, y la llegada del hombre a la luna. Eso nos introdujo en la era espacial, pero eso ya ha llovido tanto que ya los que somos viejos, los que estuvimos presentes entonces, ¿no? Así que ahora tiene que tener otro nombre. Será la era, no sé, ¿a alguien se le ocurre un nombre? Aventurad alguna cosa. En la era informática, bueno, y virtual, sí, tecnológica, ¿vale? Porque vivimos a la última de la tecnología, ¿no? Casi los trastos se han hecho casi imprescindible en nuestro andar de cada día, ¿no? Ahora, decía antes de la Luna, pero ahora ya la Luna queda atrás y Marte es el próximo objetivo para pisar y hasta habitar. Algunos se llegan a plantear. Yo digo, de estar tan fastidiados de este planeta que prefieren ir a pasar frío, viento y sequedad ahí en Marte. Digo, bueno, está bien, déjame un ratito más aquí y yo ya me conformo. Bueno, no me interesa tanto cómo desde fuera se ve este periodo, como la Biblia describe el periodo en el que estamos, y al menos conozcamos cómo la Biblia llama a nuestra era, a nuestro tiempo en el que vivimos. Pablo diría en Gálatas 1:4 y le llama a el presente siglo malo. Así lo describe, el presente siglo malo. Y claro, lo dice considerando la naturaleza de este siglo, de esta era. Es una época mala. Yo recuerdo la expresión que oí hace mucho, ¿no? Estamos viviendo malos tiempos, sí. Pues sí, es verdad, estamos malos tiempos, pero fijaos, desde que Pablo vivió hace 2000 años y ya lo decía. O sea que, ¿cuándo ha conocido este mundo una era buena? Pues es el presente siglo malo. Y es malo, y lo decía así Pablo, porque Satanás, que es presentado y llamado en la Escritura como el Dios de este siglo, de esta era, ciega el entendimiento de las personas y no pueden ver la luz, el resplandor de Cristo, y por eso es un siglo malo, porque qué lástima que vivimos en un tiempo de oscuridad que se perpetúa desde que, de hecho, el hombre cayó en el pecado. Pero es así, el presente siglo malo. Si escucháramos la carta de Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 5, y en versículo 20, nos llama a este tiempo en que vivimos los postreros tiempos. Otra manera de referirse a la época en que vivimos, los últimos o los postreros tiempos. Fijaos, decía últimos, y también hace 2000 años que escribió esto. ¿Por qué? Porque él consideraba, y el Espíritu así también lo manifiesta, que el periodo desde que se manifestó el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que ahora lo recordamos a través de la Navidad, Cristo Jesús en su primera venida hasta su segunda venida, todavía futura, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, eso es, según la Biblia, los últimos tiempos. Así que estamos también en la era de los últimos tiempos, porque vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo Jesús. Pero aún encontramos otra... no pasa nada. Digamos que se subsane pronto. No le gusta vivir los últimos tiempos, está claro. Pero bueno, vendrán tiempos mejores, seguro. También dice el mismo Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos, y menciona una expresión interesante de este tiempo, y le llama
el tiempo o los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Así que por lo menos hay 3 expresiones en la Biblia que se refieren al tiempo en que vivimos: el presente siglo malo, en los postreros tiempos y los tiempos de los gentiles. ¿Y por qué usa esta expresión? Cuando se considera el periodo en que el gobierno de la santa ciudad de Jerusalén cayó en manos de los gentiles, es decir, de los no israelitas, no judíos. Y ese periodo que comenzó en el tiempo en el que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Judá y llevó cautivos a los judíos a Babilonia, y allí destruyó el templo, o sea, destruyó el templo de Jerusalén, y se considera que eso es el inicio del llamado tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo en el cual aquel dominio que tuvo David y también proyectó Salomón y los reyes de Judá acabó fatal con la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor. Y ese imperio babilónico que invadió Jerusalén, pues manifestó el dominio de los gentiles sobre Jerusalén, sobre la nación de Israel, hasta que duraran los tiempos de los gentiles, cuando concluirán tanto el presente siglo malo como los postreros tiempos, como los tiempos de los gentiles, con el mismo acontecimiento: la venida gloriosa del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Eso es lo que pondrá fin a todos estos periodos en los cuales nos encontramos. Pero yo quiero llevaros precisamente al inicio de ese periodo que he mencionado ahora, en los tiempos de los gentiles, que ocurrió en tiempos del profeta Jeremías. Así que si me acompañáis a esa carta, ese libro, versículo 29, capítulo 29 de Jeremías, vamos a leer unos versículos enseguida a partir del versículo 4, Jeremías 29, 4. Y este pasaje de Jeremías que leeremos justo se sitúa en ese inicio del tiempo de los gentiles, durante ese primer imperio gentil que sometió Jerusalén, la capital de Israel. Y esa situación puso al pueblo en un momento difícil, porque fue llevado cautivo a Babilonia y perdió todo aquel esplendor que había mostrado en tiempos de David, el rey David, y su hijo Salomón, reyes de Judá y de Israel. Jeremías en ese momento fue movido por el Espíritu Santo para escribir a los judíos que habían sido deportados, que estaban en Babilonia, les escribe una carta, y les descubre allí la voluntad de Dios para ellos. Eso nos hace pensar también, que nos gustaría que también pudiéramos recibir una carta de parte de Dios diciéndonos cuál es su voluntad, cuál es su propósito para nosotros en el día de hoy. Y tengo buenas noticias, porque así ha sido. Dios nos ha escrito para que sepamos cuál es nuestro propósito, su voluntad para nosotros en estos días que estamos viviendo, en los posteriores tiempos, en el presente siglo malo y al final del tiempo de los gentiles. Si me acompañáis a Jeremías 29, versículo 4, escribe Jeremías diciéndoles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí haremos la lectura de la palabra, que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. El mensaje que Jeremías les envía en esta carta se puede resumir en pocas palabras. Dios tiene un propósito para su pueblo en este tiempo. Aquellos que habían sido arrancados de su casa, de su pueblo, de su nación, que habían vivido allí en Jerusalén y en sus alrededores durante toda su vida, de pronto iban a ser llevados a Babilonia, una ciudad que no conocían, habrían oído cosas hermosas y terribles a la vez de esa ciudad, pero parecía que todo sueño de un futuro judío, de un futuro en la tierra prometida, que años atrás habían llegado a conquistar bajo Josué, se había desvanecido. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros? Sin tierra, sin lugar de adoración, en una tierra extraña. Y de ahí se escribió aquel salmo: junto a los ríos de Babilonia llorábamos y cantábamos. Y se nos decía: venga, cantate una canción alegre. Y decíamos: ¿cómo vamos a cantar una canción de alegría si estamos fuera de nuestra tierra, fuera de nuestra Jerusalén? Cuando uno es desarraigado de esa manera, puede pensar: ¿qué propósito tiene Dios conmigo para esto? Y ahí Jeremías les escribe esta carta para que sepan que hay un propósito de Dios en todo esto. Y cuando pensamos en nosotros como iglesia de Dios, también podemos pensar qué propósito tenemos nosotros en estos últimos tiempos. Somos ciudadanos de una patria celestial, nos dice Pablo en Filipenses 3. Somos ciudadanos del cielo. No tenemos aquí ciudad permanente, nos dice el autor de Hebreos. Así que, ¿qué hacemos entonces aquí? ¿Por qué no, en el momento en que creímos en Jesús como nuestro Salvador, no fuimos llevados ya a su presencia? ¿Qué más? Dios tiene un propósito para nosotros aquí. Y podría describirlo con 3 palabras, porque es paralelo, similar, yo diría que idéntico, al mismo propósito que tenía Dios para el pueblo de Israel allí en Babilonia. Y ese propósito es un propósito de crecimiento, es un propósito de paz y es un propósito de liberación. Dios quiere para ti y para mí que vivamos ese propósito. Su voluntad para nosotros es precisamente de crecimiento, de paz y de liberación. Pero vamos a ver cada una de estas cosas en el pueblo de Israel. En la primera parte que hemos leído, del versículo 4 al versículo 6, donde por palabra del Señor Jeremías les dice a los deportados que estaban allí, por cierto, deportados no por ser buenos niños precisamente, ellos habían dado la espalda a Dios, habían roto innumerables veces el pacto, la alianza que habían hecho sagrado allí en el monte Sinaí, y se habían ido en pos de todos los dioses que hubiera en la tierra, de los cananeos, habían adorado cualquier barbaridad, habían hecho cualquier culto y habían mezclado el culto a Dios con cualquier otro culto que hubiera en la tierra cananea, que ellos debían apartarse. Y Dios los cura, los trata de esta manera, llevándolos a una tierra extraña, donde allí sí llegarían a entender que solo hay un Dios. Y os podemos decir que la historia nos muestra, y la misma Biblia, que volvieron de allá finos, volvieron de allá con la lección bien aprendida. Israel, a partir de entonces, no se doblegó ante ningún otro Dios, ninguna otra figura de Dios. La idolatría perfectamente erradicada. Aun cuando vino Jesús, vio que habían otros problemas. Tal vez la idolatría de la estatua o de la figura o del ídolo estaba erradicada, pero en sus corazones todavía había muchas idolatrías que erradicar. Y a nosotros también va trabajando el Señor. Pero Dios usó ese exilio en Babilonia para curar a aquella nación de un pecado terrible. Y ahora Jeremías les envía esta carta, porque tal vez se podrían estar deprimiendo, se podrían estar entristeciendo
diciendo, ya no tenemos esperanza. Y Jeremías les dice, no, al contrario, multiplicaos y no os disminuyáis, dice en el versículo 6. Casaos, engendrad hijos, dad vuestras mujeres que se casen, ellos también, a ellas, etcétera, etcétera, para que os multipliquéis y no disminuyáis. No perdáis vuestra identidad como pueblo. Seguid creciendo ahí en el lugar donde estéis. Para Israel eso se traduciría en un crecimiento material, pero no materialista, entendamos bien, material, porque iban a estar allá de manera temporal. Si vamos un poquito más adelante, hemos leído en el versículo 10 que Dios le dijo que cuando en Babilonia se cumplan 70 años, os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra y os haré volver a este lugar, de nuevo a Jerusalén. Así que tenía esa disciplina de Dios, su momento y su limitación. Lo que ellos debían hacer ahora en Babilonia era adaptarse, pero no conformarse. Adaptarse, pero no conformarse. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel. Lees las primeras palabras del libro de Daniel, el primer capítulo. Aquel joven, junto con otros, que fueron deportados porque eran muy astutos los babilonios y primeramente se llevaban la flor y nata de la cultura que invadían para beneficiarse de ellos, para darles una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo nombre, y finalmente sirvieran a sus propósitos. Y así lo hacían, y lo hicieron con un joven llamado Daniel. Pero nos dice en el capítulo 1 de Daniel que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse con la comida del rey, pero detrás de ahí había un deseo de no contaminarse con otras muchas cosas que podría tener aquella cultura babilónica. Muy bien, pues esa ilustración de Daniel, del adaptarse pero no conformarse, es también algo que Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 1. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. No seáis adoptados, no seáis metidos en el molde de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Adaptaos, pero no os conforméis. Vivís en el mundo, pero recordad, no sois del mundo. Y ese es el mismo mensaje que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Para nosotros rige también ese mismo patrón. Pablo invita a gozarnos de las bendiciones que Dios nos da, pero no hacer de ellas la base de nuestra esperanza. Cuidado, Dios puede bendecirnos, pero no hagamos de ella de lo que dependa nuestra vida. Hay algunos que pueden estar esperando tanto las bendiciones de Dios materiales que a veces se olvidan de lo que enseña la palabra de Dios. Por eso cuando escribe Pablo a Timoteo, y es interesante leer el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, Timoteo 1:6 tiene muchos consejos para saber cómo vivir en el mundo en que nos toca. Y dice allí Pablo a Timoteo que cuidado a los ricos de este mundo, dice, manda que no sean altivos, que no se les suba la riqueza a la cabeza, que no pongan la esperanza en las cosas materiales, en las riquezas materiales, porque son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios te da la oportunidad de tener bienes materiales, no es para que pongas en ella tu esperanza, tu confianza, tu comodidad, sino para que la pongas en el Señor que te da las cosas para que las disfrutes. Porque, como así el Señor enseñaba allí en el Sermón del Monte, donde esté tu corazón, o donde esté tu tesoro, también estará tu corazón. Donde pongas tu esperanza, allí estará tu alma, tus deseos, tus objetivos. Debemos reconocer ahí que el diablo es tremendamente astuto y Pablo conocía sus triquiñuelas, conocía sus estrategias y sabe que está dispuesto a hacernos caer allá donde nuestra tendencia nos arrastra. Y por eso cuando sigue escribiendo a Timoteo le dice, los que quieren enriquecerse, los que quieren hacer de sus bienes materiales su manera de vida, su conformidad, acaban cayendo en tentación, en lazo, en codicias, necias y dañosas. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
Y ahí viene la frase, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, codiciando al cual algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y advierte que una vida que pone su confianza en el estado de bienestar que nos ha llegado a tocar, que ha tocado vivir, puede llegar a extraviarnos de la propia fe y a traspasarnos de dolores. Es importante conocer esa idea y ese pensamiento, conocer los peligros que entraña a veces la comodidad material en esta era tecnológica, donde todo lo medimos por los cachivaches que tenemos. Cuidado. Dice a los que tienen un poder adquisitivo adecuado, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que atesoren para sí un buen fundamento para lo porvenir, que inviertas en la nueva vida, en la buena vida, en la vida eterna, no en esta vida, que echen mano de la vida eterna, una expresión que hace unos años también hablaba aquí con vosotros, que eches mano de la vida eterna, que vivas para lo porvenir, no para este mundo. Así que en esa llamada de Jeremías a Israel para adaptarse, pero no para conformarse a ese, también hay una llamada a nuestras vidas. Adaptarnos a este mundo, pero no conformarnos. Atesorar para la vida venidera. Y eso implica que también hay un aspecto espiritual de crecimiento. Multiplicaos, no os disminuyáis, dice Jeremías a los judíos deportados. Y nosotros nos dice también la palabra, creced, que crezcáis en todo, que crezcáis primeramente en vuestro interior, en el sentido espiritual, tanto en cantidad como en calidad. En el tiempo que nos toca vivir, debemos orar al Señor que se cumpla en su iglesia su propósito de crecimiento. Que crezcamos. En estatura, en primer lugar, dice estatura de la plenitud de Cristo, dice Pablo en Efesios 4:13. La estatura de la plenitud de Cristo. Eso habla de un crecimiento personal y a la vez comunitario. También eso se revertirá en un crecimiento numeral o de cantidad, porque la palabra de Dios correrá y será glorificada, dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 3, que corra y que sea glorificada, y habrá personas que conocerán al Señor por vuestro testimonio, como antes nos decía Manuel, porque vean el amor y sean atraídos a la persona de Cristo, que es la fuente de nuestro amor. Así que en una expresión que creo que aúna todo esto que Pablo mismo dice en Colosenses 3 y que también se ha mencionado, que Cristo sea el todo y lo sea en todos. Que Cristo sea el todo en mi vida, que vaya creciendo mi vida hasta esa estatura de Cristo Jesús, pero que también lo sea en la de mis hermanos, porque no se trata solo de, bueno, yo voy a la mía, yo crezco, yo quiero progresar y los demás no. También eres llamado a participar en el crecimiento de los demás. Que Cristo sea el todo en nuestra vida y en todos. Y volveremos un poco a este punto. Pero quisiera preguntar, ¿qué es lo que puede impedir que Dios cumpla ese propósito de crecimiento en nosotros? ¿Qué es lo que puede impedir que se cumpla ese propósito de crecimiento? Pues la respuesta es yo mismo. Yo mismo puedo impedir. La obra que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida, tiene, podemos decir, tres aspectos. Un aspecto pasado, que se cumplió, un aspecto presente, que se va cumpliendo progresivamente, y un aspecto futuro que se cumplirá. En el aspecto pasado nosotros hemos sido perdonados, hemos sido librados de la condenación, de la pena del pecado. Cuando conocimos a Cristo y lo confesamos como nuestro Señor, su sangre nos limpió de todo pecado, pasado, presente y futuro. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, nos dice Romanos. No hay condenación. Libres, por fin, de la pena del pecado. Pero en el presente nosotros estamos siendo librados progresivamente del poder del pecado. El pecado todavía tiene
en nuestro ser influencia. Todavía le dejamos que nos influencie. Y eso acaba arrastrándonos y todavía pecamos. Así que ese aspecto progresivo todavía debe ir creciendo en nuestras vidas. Es el presente. También habrá un aspecto futuro. Dios nos librará un día de la presencia del pecado. Así que es fácil recordar estos tres aspectos: la pena, el poder y la presencia del pecado. Pero en el aspecto presente, en el aspecto progresivo, en lo que Dios está haciendo en nuestra vida para que venzamos el poder del pecado, es algo en lo cual tú y yo intervenimos también. O colaboramos con la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nuestra vida, o la entorpecemos, la dificultamos. Y si la vamos dificultando, ¿qué pasa? Que aunque Dios vaya a culminar esa obra sí o sí en nuestras vidas, va a ser un proceso más lento y a veces también más doloroso para nosotros, porque iremos aprendiendo, como se dice, a las malas, con golpes, con testarazos contra la pared, con nuestras propias limitaciones. Nosotros impedimos su labor cuando, en lugar de vivir buscando obedecer su palabra, seguimos nuestros deseos y opiniones personales. Ahí se hace difícil. O cuando pensamos en que ya hemos alcanzado la medida que Dios quiere de nosotros. A veces conozco a creyentes que dicen, bueno, yo ya sé esto. Yo no os estoy comunicando nada nuevo, ¿verdad? Lo sabíais. Hay un aspecto que debemos crecer, pero a veces pensamos que ya lo sabemos. ¿Y qué ocurre? Que a veces nos volvemos jueces y juzgamos a los demás en lugar de pensar cuánto nos falta a nosotros. Y ahí dificultamos la obra del Espíritu. O cuando nos autojustificamos y decimos, no, la culpa la tienen los demás, la culpa la tienen los responsables, la culpa la tiene la iglesia, y siempre echamos pelotas fuera. Dificultamos la obra del Espíritu en nuestras vidas y nos volvemos esos jueces. O cuando no reconocemos nuestra responsabilidad personal. Así que no nos conformemos. Podemos adaptarnos. De hecho, debemos adaptarnos. No podemos ser bichos raros que, en el sentido de que no tengamos un mensaje que podamos comunicar a este mundo. Pero cuidado, que no nos conformemos a este mundo. Y entendamos cualquier situación en que nos encontremos como una oportunidad de parte de Dios para crecer espiritualmente. Así como los judíos debían hacer en Babilonia. Entender que aquello no era un impedimento, era una oportunidad para crecer. Y tienen que escuchar la palabra de Jeremías diciendo, multiplicaos y creced, no os disminuyáis. Pues nosotros también debemos entender. Multipliquémonos, crezcamos en lo personal, cada vez más cercanos a quién es Cristo y cómo es Él, pero también que sea eso el todo en mi vida y en el de todos. Un propósito de crecimiento. Dios quiere que crezcas. ¿Qué estamos haciendo personalmente para crecer? No nos conformemos con venir domingo a la iglesia, a ver qué nos dan hoy, quién predica, quién da, cómo va la alabanza, esta palabra, y después ya tengamos dieta para toda la semana. Crezcamos en la palabra cada día. Aprovechemos todas las oportunidades que nos da este tiempo de pandemia, que nos ha forzado a muchos a ir al ordenador y a la informática. Nos ha mostrado la infinidad de posibilidades que tenemos a nuestro alcance para seguir creciendo. No las desaprovechemos, no nos conformemos, adaptemos esta realidad, este mundo difícil y complicado que tenemos para aprovechar las oportunidades de crecer. Pero Dios no solo quiere que crezcas, también tiene un propósito de nosotros de paz. Y los versículos 7 al 11 empieza diciendo, procurad la paz de la ciudad a la cual os he hecho transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz vosotros tendréis paz. Israel debía rogar por la ciudad de Babilonia. Para nosotros nos cuesta un poquito meternos en la mente de un judío en aquel tiempo. Pero imaginaos, orar por una ciudad de gentiles idólatras que no conocían a Dios. Voy a orar por ellos. Sí, señor, hay que orar.
Hay que orar por la ciudad, por sus gobernantes, porque si hay paz para ellos, también habrá para vosotros. Y ese mismo pensamiento lo recoge el Nuevo Testamento, y Pablo dice, orad por los gobernantes, por los gobernantes. Es algo tan sencillo, pero a la vez tan fácil de olvidar, porque enseguida nos fijamos solo en la clase de líderes que nos gobiernan y dejamos de pedir por ellos. Desde el jefe del gobierno hasta el jefe de la casa, cualquier autoridad, dice Pablo en Romanos 13, ha sido puesta por Dios, te guste o no te guste, si lo hayas votado o si no lo hayas votado, pero ora por él, ora por ellos, porque en su paz también tendréis paz. ¿Sabéis que en el Parlamento Europeo se reúnen grupos de creyentes para orar por la paz? Para que Dios oriente el pensamiento de los gobiernos. Con todo, hay decisiones totalmente contrarias a nuestra fe y a nuestros propósitos, ¿verdad? Pero aún seguimos orando por ellos. Rogad a Jehová por ella, por Babilonia, dice el Señor, lo dijo Jeremías a los judíos. Dice el apóstol Pablo que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Todo eso está escrito en 2 Corintios capítulo 5. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ministerio, ¿vale? Ahí no existe ese ministerio en el gobierno, el de la reconciliación, no, pero en la iglesia sí, el ministerio de la reconciliación. Y eso significa que Dios nos reconcilió primero nosotros con Él, para que nosotros seamos embajadores a un mundo que vive enemigo de Dios, para que se reconcilie con Dios. Y si nos dejamos de reconciliar entre nosotros mismos, si nos dejamos de poner la paz entre nosotros, Pablo dice, cuidado, que no estéis negando la gracia de Dios, que no estéis volviendo la gracia de Dios con vosotros como cosa vana. Y unos versículos en el capítulo 6 de 2 Corintios habla de eso. No recibáis en vano la gracia de Dios. Porque si vosotros que habéis recibido el ministerio de la reconciliación, el servicio de la reconciliación, no vivís reconciliados, es como si la gracia de Dios no os importara nada. La volvéis vana. Y eso es terrible. Eso es terrible. Eso es lo que hace el incrédulo, que no considera, que considera vana la gracia de Dios y no se acoge a Cristo para su salvación. Debemos ejercitar un papel conciliador, pacificador, en este medio que estamos, en esta era en la que estamos, que se nos conozca por nuestra búsqueda de la paz. ¿Cómo? Practicándola primero nosotros, entre nosotros, y después hablando de ella para que tengan paz con Dios, suprimiendo aquello que pueda atentar contra la paz, que produzca conflictos, enfrentamientos, luchas, disensiones, contiendas, todo eso que la palabra de Dios sabemos que no permite. ¿Y sabéis qué remedio nos da la palabra para eso? La oración. La oración. Allá en Filipenses 4:6, un versículo que conocemos muchos tal vez de memoria, cuando nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice a continuación en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos. Y eso implica ejercitar el perdón que incluye olvido y la gracia de dar otra oportunidad y otra oportunidad a aquel que te ha ofendido. Si pregunto aquí también qué es lo que puede impedir que Dios cumpla su propósito de paz para nuestras vidas, la respuesta sigue siendo la misma. Yo mismo puedo ser el impedimento, no el otro, no el que te ofende, no el que te busca, el enemigo, no, nosotros mismos. Si nuestros corazones y pensamientos no están en Cristo Jesús, como dice ese versículo 7 de Filipenses 2, entonces es imposible que la paz de Dios se instale en nosotros. Está tan lleno del conflicto que vivimos que la paz de Dios no haya cabida en nuestras vidas. ¿Y qué significa eso? Que viviremos en continua agonía, en rebeldía, en indiferencia. Escoge el camino. Pero si en tu vida sientes esa apatía, sientes esa indiferencia, sientes esa agonía o esa rebeldía, tal vez es porque la paz de Dios no puede permear tus pensamientos y tu corazón.
¿Y qué significa eso de tener nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús? A veces la palabra de Dios usa expresiones hermosas, tremendas, pero que nos quedan un poquito arriba y no las llegamos a masticar, a asimilar. Tener la paz en nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús significa ni más ni menos que nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean las de Cristo Jesús. Podemos preguntarnos, ¿esto que pienso podría salir de la mente de Cristo? ¿Esto que deseo podría desearlo el mismísimo Hijo de Dios? ¿Esta palabra que tengo o esta acción que llevo a cabo la haría Cristo Jesús? Eso es estar en una plena armonía con Cristo Jesús. Y no vale decir, bueno, pues Jesús es el Hijo de Dios y yo no voy a pensar, no voy a obrar, no voy a actuar como el Hijo de Dios. Claro, pues te has tragado la mentira del diablo, porque dice la Escritura, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el amor de Cristo en tus corazones, Él te ha dado su Espíritu viviendo en ti y en mí. Así que no hay excusa barata que podamos poner para no pensar, actuar, hablar, desear como Cristo Jesús hizo. Y cuando nos enfocamos en que Cristo sea el todo en nuestra vida, estamos continuamente revisando cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo, cómo ando, para hacerme como Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, nuestros pensamientos y nuestros corazones están guardados por la paz de Dios en Cristo Jesús. Es imposible que eso pueda acontecer en nuestra vida, que nos libremos de la ansiedad si no estamos en esa sintonía con Cristo. Y termino con un tercer propósito para el pueblo de Israel y para nosotros. Si era el primero propósito de crecimiento, un propósito de paz, en segundo lugar, ahora tenemos un propósito de liberación. Y en el versículo 12, cuando ellos tengan esos pensamientos de Dios que son de paz para vosotros y no de mal, y os pueda dar el fin que esperáis, dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entonces el resultado es que os haré volver de la cautividad, dice en el versículo 14, de todas las naciones donde estéis, allí os volveré a reunir y seréis verdaderamente libres. El pueblo de Israel miraba con esperanza hacia el futuro, porque Dios tenía un propósito de liberación. Y podía escuchar esas palabras, y dice, bueno, está bien, estamos aquí, vamos a multiplicarnos, vamos a orar por la paz de esta Babilonia. Vamos a crecer, vamos a aprovechar el momento para crecer también, porque llegará el momento en que el Señor nos libere. Y es que no puede haber pleno disfrute de todas las bendiciones y de la paz que pone en nuestros corazones si no hay verdadera libertad. Y Dios se había propuesto librarles no solo de la cautividad de Babilonia, sino de toda cautividad. De hecho, una vez salieron de Babilonia, volvieron, como decía antes, a otras esclavitudes. La propia religión los volvió esclavos. Y por eso tuvieron que escuchar las palabras del Señor recogidas en Juan 8:36. Solo si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y nosotros también tenemos la misma lección. Solo si el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres, porque aún nosotros podemos llegar a ser esclavos, aún de nosotros mismos. Nos proclamamos libres, pero seguimos aferrados a nuestro egoísmo. No nos acabamos de desprender de él. ¿Os fijáis? En nuestro egoísmo nos gusta servirnos a nosotros mismos más que al prójimo. Nos gusta alabarnos a nosotros mismos, aunque no lo confesamos, más que a los demás. Preferimos que sean los demás los que queden mal en lugar de que quedemos mal nosotros, ¿verdad? Que se esfuercen los demás antes que nos esforcemos nosotros. Si hay trabajo, si hay servicio, bueno, que lo haga otro. El egoísmo aflora en muchas áreas de nuestra vida. Constantemente está intentando capturarnos, abrazarnos con sus cadenas. Y si no hay libertad, el crecimiento y la paz serán limitados en nuestra vida. Así que de nuevo, volvemos otra vez al mismo camino que les proponía a los judíos y nosotros también, a la oración. Para que seamos verdaderamente libres de todo aquello que nos impide crecer, disfrutar de la paz
la paz de Dios. Somos a veces como ese prisionero que es liberado de la cárcel, pero dice, bueno, no estoy tan mal en esta cárcel, ¿no? Y si salgo, me pasará algo, el mundo habrá cambiado tanto que seré un bicho raro, y nos aferramos a nuestro yo, la seguridad de nuestro yo, de nuestros pensamientos, porque busco lo mío. ¿Qué pasará si renuncio a buscar lo mío? ¿Alguien lo va a hacer por mí? Y esos pensamientos, que son totalmente distintos a los de Cristo Jesús, hacen que ni crezcamos ni disfrutemos de esa paz que nos da. ¿Qué puede hacer, qué puede impedir que cumpla Dios su propósito de liberación en nosotros? Pues seguimos con la misma respuesta, nosotros mismos, yo mismo. Les dice el Señor a los judíos en Babilonia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y tal vez aquí sea el momento donde empezar. ¿No será que nos falta buscar al Señor de todo nuestro corazón? De todo nuestro corazón. Buscamos sí al Señor. No seríamos buenos creyentes si no lo dijéramos, ¿verdad? Pero ¿lo buscamos de todo corazón? No, buscamos al Señor, pero buscamos también otras cosas. Y ahí es donde estamos como aquellos en el tiempo de Jesús, que iban detrás de Él, después de haberse saciado de pan y de pescado en aquella multiplicación milagrosa, ¿no? No vamos a crecer, no vamos a disfrutar la paz, no vamos a ser libres de verdad, si no buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Si solamente, bueno, porque Dios tú me bendices en algunas cosas, solo porque, bueno, es lo que conozco y estoy acostumbrado, ¿no? Me he acostumbrado a ser evangélico. Y yo lo puedo decir con propiedad, porque toda mi vida he crecido desde pequeño en una iglesia evangélica. Y casi no concibo mi vida fuera, ¿verdad? Pero eso puede haber hecho en mí una costumbre que me olvide pensar que no busco, o que busco a Cristo, pero no de todo mi corazón. Hagámonos la pregunta: si tienes comida, ropa para vestir, dinero para gastar, luz para alumbrar tu casa y energía para calentarla, que está por las nubes, y te quitan a Cristo, ¿habría alguna diferencia en tu vida? ¿Habría alguna diferencia? Algunos creyentes, si Cristo desapareciera de su vida, no habría mucha diferencia. Porque aparte de ese tiempo que dedican para ir al culto el domingo, lo demás, no hay nada de la presencia de Dios. Nos haga reflexionar esto. Tenemos un corazón a veces tan disperso como Israel cuando estaba entre las naciones. Y Dios continúa diciendo a su pueblo, tiene un propósito de crecimiento, de paz y de liberación. Y si me buscáis de todo vuestro corazón, os traeré desde donde estéis, os reuniré. Y entonces gozaréis de ese crecimiento, de esa paz y de esa libertad. Pero es el tiempo de reunir todos los pedazos para buscarle con todo nuestro corazón. Cuando comprendemos estos propósitos de Dios para nuestra vida, de crecimiento, de paz, de liberación, entonces cumple lo que dice en el versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y me buscaréis y me hallaréis, porque me estaréis buscando de todo corazón. Pero a veces, si eso no se ocurre en nuestras vidas, si no le buscamos de todo corazón, si solamente lo añadimos como una actividad más a lo que ya hacemos, difícilmente Dios va a permitirnos que gocemos de esa paz, de esa libertad, de ese crecimiento. Si la oración es el primer paso que Dios nos da para que cumpla su propósito en nosotros, oremos al Señor. Me gustaría terminar orando. Que hicieras tuya también esta oración, que podía haber hecho tal vez cualquier judío en Babilonia, pero nosotros como pueblo suyo, como hijos, hijas suyos, deberíamos hacer también. Oramos. Señor, yo quiero comprender tu propósito en mí. Quiero asumir ese crecimiento, esa paz, esa liberación, porque quiero buscarte de todo corazón, de todo corazón. No quiero poner límites a mi crecimiento. No quiero decir hasta aquí. Señor, tú sigue enseñándome, tú sigue moldeándome. No me quiero conformar. Como decía aquella canción, he probado y quiero más. No voy a permitir que nada quite mi paz.
mi paz en Cristo. Voy a tratar de reconciliarme, si hay alguien con quien me tengo que reconciliar, y de buscar también la reconciliación de este mundo contigo, porque me has hecho un embajador, una embajadora de este ministerio. Quiero dejar mi ansiedad para que tu paz inunde mi corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde mis pensamientos, mis deseos, mis acciones, mis palabras en Cristo Jesús, porque quiero que sean los mismos que Él tuvo y que Él tiene. Y quiero solamente buscarte a ti de todo mi corazón. Quiero que tú seas el todo en mi vida y que lo seas también en la vida de mis hermanos, y que me uses para que eso también sea una realidad en ellos. Padre, guíame por tu Espíritu, no permitas que me conforme. Renueva mi mente, quita los pensamientos que haya podido creer de ese enemigo que no quiere que esto ocurra en mi vida y pueda cumplir ese propósito de crecimiento, de paz, de liberación que tú me das. Que la gloria sea para ti, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos, hermanos.